Yo voy a ser un poco más puntual respecto a lo que son los impactos de los siniestros viales en Venezuela. Mi nombre es Ushia Paredes, soy directora ejecutiva de la Red Venezolana de Seguridad Vial. Quiero agradecer a las personas que están aquí con nosotros presentes, también a las personas que nos están siguiendo vía streaming. Y bueno, cualquier pregunta que tengan al respecto después de las exposiciones, con mucho gusto estaremos respondiéndolas. Ok, en principio, esto es el panorama mundial. Esto es el informe sobre la situación mundial de la seguridad del año 2013 de la OMS, y son las muertes por siniestros viales en función del tipo de usuario de la vía pública, según región de la OMS. Se puede apreciar, para los que nos están haciendo vía streaming, que a lo mejor no ven bien la lámina, ahí hay varios colores. El amarillo son fallecidos que son ocupantes de automóviles. Después están el color gris más oscuro, son fallecidos en vehículos de 2 y 3 ruedas, seguido de ciclistas, el más claro el gris, los peatones en verde, y después están otros usuarios que no están especificados. Lo importante aquí que quiero destacar es que todos los usuarios que aparecen aquí son usuarios vulnerables. Porque los usuarios que son ocupantes de automóviles, bien sea o el conductor o en este caso las personas que se sientan de copiloto en los asientos traseros, se les denomina también usuarios vulnerables porque ellos no tienen control sobre la circulación. Igual que, como mencionó el señor Kenneth David Páez, los ocupantes de transporte público. Ya sabemos que los ciclistas, los motociclistas, los peatones también los niños y las personas, por ejemplo, con discapacidad son considerados también usuarios vulnerables y probablemente se encuentren en las cifras que no se especifican como otros. Para entrar en contexto un poco antes de hablar de Venezuela, tenemos que la situación de seguridad vial en el mundo, ¿no? Cada año los accidentes de tránsito causan la muerte de aproximadamente 1.3 millones de personas. Los traumatismos causados por el tránsito son la causa principal de muerte en el grupo de personas de 15 a 29 años. Recalquemos que 15 a 29 años son jóvenes en edades económicamente productivas. A pesar de que, y esto es importante, fíjense, que los países de ingresos bajos y medianos tienen menos de la mitad de los vehículos del mundo, se producen en ellos más del 90% de las muertes relacionadas en accidentes de tránsito. Casi la mitad, es decir, el 46% de las personas que fallecen por esta causa en todo el mundo son, como habíamos resaltado antes, usuarios vulnerables de la vía. Es decir, peatones, ciclistas y motociclistas. Pero recordemos también que hay otros grupos de usuarios, como las embarazadas, como los niños, como lo destacó Páez, como las personas con discapacidad, que también son considerados usuarios vulnerables y se ven afectados por esta situación. Entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales y a su vez una proporción de estos padece alguna forma de discapacidad. Esto es importante porque, aunque resaltan que entre 20 y 50 millones producen traumatismos no mortales, depende también cómo va a quedar esa persona a futuro. Porque muchas personas que sufren traumatismo, si no son atendidas también a tiempo, pueden quedar con discapacidades serias. Y también depende del tipo de accidente que sufrieron. Si fueron automóviles, si fueron motorizados, que en nuestro país son sumamente complicadas el tipo de traumatismo. Cuando se produce un accidente en moto es especialmente complicado y en nuestro país es un tema bastante crucial. Únicamente el 15% de los países cuenta con leyes completas relacionadas con 5 factores de riesgo: la velocidad excesiva, la conducción bajo los efectos del alcohol, el uso de casco por los motociclistas, y ahí también habría que revisar el tipo de casco que legalmente, según la Constitución o la base legal de cada país, está reglamentado. La utilización de los cinturones de seguridad,
que hay que resaltar que tiene que ser en todos los asientos, no solamente el que conduce y el copiloto, también las personas en los asientos traseros y los niños con los sistemas de retención infantil, y el empleo que ahí está de medios de sujeción para los niños. Fíjense, este es un estudio del Observatorio de Seguridad Vial al año 2012. Vemos que el histórico de muerte de accidentes de tránsito en Venezuela del 98 al 2010 aumentó muy rápidamente, y esto no ha parado. Esto sigue aumentando las cifras de siniestralidad en nuestro país, y vemos cómo más bien en vez de ser a la baja ha sido a la alza. Ahora pasando a Venezuela, y para que relacionen que no es tan distinta la situación respecto al mundo, fíjense, en Venezuela los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte violenta, porque hay que recalcar eso, es una causa de muerte violenta después de los homicidios, y produce el fallecimiento de personas entre 14 y 45 años de edad. Siguen siendo jóvenes y muy jóvenes las personas que están falleciendo en nuestro país. Circulan más de 3 millones de vehículos con un número limitado de vigilantes de tránsito de 24 horas diarias y 365 días del año. Más del 50% de los accidentes los causan errores de los conductores, es decir, que el factor humano sigue siendo la principal causa de los siniestros viales. Se estima que fallecen más de 1.000 motorizados al año solo en accidentes en nuestro país, y el uso incorrecto del casco suele estar relacionado con esta cifra. Fíjense, según la OMS, su uso puede reducir el riesgo de muerte en un 40% y el riesgo de lesiones graves en un 70%. Las causas de accidentes siguen siendo principalmente el exceso de velocidad, la imprudencia, el consumo de alcohol y otras sustancias, no usar el cinturón de seguridad y una ausencia de educación vial, que por eso es sumamente importante. Podemos tener los mejores sistemas de seguridad, podemos tener una infraestructura adecuada, podemos tener vehículos más seguros, pero si las personas siguen sin respetar, siguen sin una adecuada educación vial, van a seguir produciéndose accidentes. O sea, eso no hay duda. Diariamente, más de 400 accidentes viales, más de 600 lesionados y entre 15 y 20 muertes. Y el 50% de los accidentes suelen ocurrir entre el sábado y el domingo. Fíjense, esta imagen, para que se pueda apreciar, es una analogía entre la velocidad a la que circula un vehículo en el momento de un siniestro y las consecuencias que tendría la caída de un vehículo desde una altura determinada. Ahí van aumentando desde 20, 45, 120 kilómetros por hora. ¿Cómo va aumentando? Sería lo equivalente a que un vehículo lo lanzaran desde una altura como la que están viendo. Imagínense, ya a 200, que es el antepenúltimo. Fíjense ya qué altura tiene en comparación, para que la gente vea lo importante cuando hay normas de control de velocidad. No es que dicen, cónchale, es que es muy bajito, no circulo tan rápido y necesito llegar rápido al trabajo. Bueno, eso es lo que pasa en el momento de un choque cuando se conduce con alta velocidad. Esta otra imagen son los efectos del alcohol en el organismo. Fíjense, ya con 20 a 30 miligramos de alcohol en sangre ya se ve afectado el control motor y también el humor, y de 50 a 100 ya hay deterioro leve a moderado de las funciones cognitivas, así como dificultad para grandes habilidades motoras. Si esto lo relacionamos con una persona que le toque manejar en ese momento, se pueden imaginar las consecuencias. No percibe la realidad adecuadamente en el momento en que va a conducir. De hecho, tampoco es capaz de percibir si el objeto que tiene delante está más cerca o está más lejos de él. O sea, hasta ese punto llega a influenciar el alcohol a una persona con tan poquitos miligramos en sangre ya después de haber tomado. Para el año 2012, y según los estudios de aquí de AVEPA de Consejo Vial, fíjense, el 24% de los siniestros en moto son colisiones con autos.
especialmente en las ciudades, sobre todo en las intersecciones, no suelen respetar los semáforos, no suelen respetar el rayado peatonal. Y en segundo lugar, en las carreteras. No es común, ya lo hemos escuchado, que incluso en las autopistas muchos de los accidentes que ocurren son propiciados por motociclistas. Y principalmente sigue siendo la imprudencia de los mismos motorizados, de motorizadas y de otros vehículos, porque no solamente son de ellos, son de todos los vehículos, incluyendo también a ciclistas que muchas veces tampoco cumplen y son prudentes con las normas de seguridad vial. Fíjense, según el Instituto Sangari de Brasil, Venezuela ocupa el 9º lugar entre países con más muertes en moto y probablemente ya estemos alcanzando los primeros puestos. En investigaciones también de países viales sobre otras causas de siniestros viales son que el ciudadano común no está claro de cuáles son sus derechos y deberes en las vías, evidenciándose casos de anarquía y congestionamiento por ciudadanos, porque por ejemplo creyeron que las luces de emergencia o las intermitentes les autorizaban para detenerse en cualquier lugar o en doble fila y creer que lo estaban haciendo bien, justamente porque existe un desconocimiento, aunque se sabe que la norma está allí, la ley está allí para cumplirla, e independientemente la persona tiene que cumplirla, tiene que informarse y tiene que conocerla. Fíjense, en el caso de los motociclistas, lo importante que es usar un casco adecuado de protección. La ubicación de las lesiones en accidentes mortales. El 68% protege al motociclista un casco protector adecuado, es decir, un casco integrado que cubra completamente la cabeza, incluyendo el cuello. Y fíjense, algo muy importante, el 21,5% los distintos implementos de seguridad, incluyendo en el pie, que eso es algo que ahorita hay que resaltar, porque vemos a muchos niños en moto y principalmente en los hospitales llegan niños con traumatismo en la pierna por la cadena de la moto, y son operaciones muy delicadas que por lo regular no tienen solución. Es decir, que ese niño va a quedar con un problema permanente de discapacidad y no vaya a poder tener una vida normal como la puede tener otra persona. Este fue el estudio de Países Vial del año 2012 con el índice de fallecidos en moto. Fíjense que jóvenes de 15 a 19 años y jóvenes adultos de 20 a 30 siguen siendo las principales víctimas de siniestros viales. Respecto a los niños, y esto es algo que por eso paso esta imagen, fíjense la relevancia de tener principal cuidado con los menores en la seguridad vial. La imagen que ven aquí, la de 180 grados, es el campo visual de un adulto. La de 70 es el campo visual de un niño. Fíjense que los niños no tienen la misma percepción sobre los riesgos en la circulación. Sobre todo también, esto tomándolo en cuenta, si ellos no tienen principal conocimiento sobre los riesgos en la circulación, son los padres y los representantes los que deberían tener las previsiones. Las escuelas también tienen que tener las previsiones, educar a los niños, y el Estado y los entes gubernamentales también. ¿Por qué razón? Fíjense, la principal causa de muerte de niños entre 0 y 14 años son los siniestros viales, siendo los padres los únicos responsables de las consecuencias, principalmente por no usar las sillas de retención infantil de forma adecuada o los cinturones de seguridad vial. En estudios de ABEPAEN entre enero y diciembre de 2014 se reportaron el fallecimiento de 49 niños. Por lo menos 27 de ellos pudieron haber sobrevivido si los padres hubiesen usado un sistema de retención infantil adecuado, ya que 13 de ellos fueron expelidos del automóvil y fallecen a causa del impacto posterior. O sea, fíjense la importancia del uso del cinturón en los niños. Si bien estas cifras hacen mención al uso del cinturón en el automóvil, hay que destacar lo que habíamos mencionado, que hay una gran cantidad de menores que ahora son transportados en moto. También estamos viendo una gran cantidad de niños en mototaxi escolar, se pudiera decir así, que pueden llegar a transportar 1, 2, 3 niños, hasta 4 niños en una moto. Este otro estudio
que es un análisis multifactorial de los accidentes de tránsito en Venezuela en el año 2001-2011, resalta, fíjense, por cada 100.000 accidentes que ocurrieron en el periodo 2001-2011, un promedio de 3 personas fallecieron y 24 resultaron lesionadas. Es decir, que las probabilidades que alguna persona lesionada sufra secuelas permanentes es mayor en la medida en que no logra atenuarse la siniestralidad vial. Y este otro dato es súper interesante, fíjense. La tendencia de los accidentes de tránsito en Venezuela durante los 11 años de estudio, de este estudio, apuntó a una letalidad moderada hasta el año 2008 y luego a una alta letalidad. Necesariamente una reducción de accidentes con lesionados y fallecidos, que ellos evidenciaron que, y esto es lo importante, que aunque hubo una reducción de accidentes, de siniestros y lesionados y fallecidos en los últimos años, estuvo acompañado de eventos con desenlaces más funestos, especialmente entre los años 2009 y 2010. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque se registre que los accidentes han podido disminuir en alguna medida, han sido más violentos. Es decir, que esas personas que han sufrido esos accidentes o fallecieron o quedaron lesionadas muy gravemente. Y eso implica un problema de salud pública. Un problema de salud pública en el cual el Estado va a tener que asumir ese problema, ese costo, que por lo menos ya hay algunos estudios que apuntan que puede llegar a ser el 1% del PIB, que ya es una cifra bastante considerable para poder atender la cantidad de fallecidos y lesionados por esta causa. ¿Qué podemos hacer? Son algunas de las reflexiones de los diversos estudios que nosotros aquí hemos estado realizando y de los análisis que nosotros podemos concluir. Hay la necesidad de una evaluación sistemática y continua de los programas que se están ejecutando y sus resultados como políticas públicas para introducir correctivos y mejoras. Debe haber una articulación entre diferentes ámbitos gubernamentales que tienen que ser claves en la articulación de políticas y sus programas. Es necesaria también una actualización de las normas para la seguridad vial en función de la eficacia de su aplicación. Ahí también entra lo que se ha mencionado mucho, lo que el señor Kenneth también mencionó, de la necesidad de un plan de seguridad vial, que es sumamente necesario y todavía nos falta esa parte. También hay que mejorar, es necesario también mejorar la recolección y el procesamiento y presentación de los resultados de evaluación de políticas públicas en sus diferentes componentes, es decir, indicadores, recursos asignados, organismos responsables, entre otros. Tiene que existir un posicionamiento estratégico del tema de usuarios vulnerables en las políticas, programas e iniciativas de seguridad. Eso no se puede abandonar. Tiene que existir la inclusión del término de usuario vulnerable y de ciudad accesible, que hay otros países que ya lo han implementado, como por ejemplo en Barcelona, como por ejemplo si no me equivoco, en Argentina también, y todavía aquí no tenemos esa pauta. Y por último, hay la necesidad de desarrollar capacidades de investigación en el tema de la seguridad vial en los entes de diferentes ámbitos que actúan en el mismo, especialmente en cuanto a recolección sistemática es decir, de data, de información, de investigaciones. Aquí hay muchas universidades que están involucradas, que tienen servicios, que tienen estudiantes que bien pueden desarrollar investigaciones, que bien pueden nutrir todo lo que se está haciendo a nivel de organizaciones, a nivel de entes gubernamentales, a nivel de empresas y fundaciones, y el procesamiento para producir conclusiones bien fundamentadas. Creo que cada persona, cada ente, cada organización, como ha hecho BEPAE, como hacen muchas alcaldías, como hacen muchas empresas, pueden recopilar data interna y se puede ir actualizando a la par. O sea, el problema de la data en el país puede corregirse, y eso se hace justamente tratando de impulsar y desarrollar estas capacidades de investigación en la seguridad vial. Y por último, bueno, recordar que no es un accidente. Todavía seguimos hablando de accidentes, todavía está en la memoria de las personas el hablar de accidentes. No es un accidente si puede prevenirse.
Esa es la realidad. No es un accidente y ya lo vemos porque el principal factor sigue siendo el humano. O sea, nosotros mismos somos los que estamos causando que este problema se siga ampliándose y se termine convirtiendo realmente en una situación difícil de controlar, que sí se puede hacer. Hay muchas empresas haciendo muchísimo esfuerzo, hay muchas personas interesadas, muchas personas involucradas. Las personas que nos están siguiendo por streaming, las personas que estamos aquí presentes, sabemos bien lo difícil que ha sido esto, pero no nos rendimos.